ya está grabando, Teresa. Ahora, muy buenas tardes. Ahora formalmente a todas las personas que nos acompañan. Un placer para nosotros, para Casa Abierta, para Psicólogos Unidos, que ustedes estén ahí esperando para recibir y para también participar, reflexionando sobre este tema del día de hoy. Hoy tenemos el tema de Hablemos de familia y salud mental. El mes de noviembre ha sido dedicado a familia, tan importante, ¿no? Este espacio, la familia, para la salud mental. Recordamos que estas actividades se hacen en el marco de la campaña Viva la vida, yo cuido mi salud mental, que a propósito va a ser renovada y el próximo viernes vamos a tenerle muchas informaciones sobre esa renovación de la campaña. Está por la misma línea de la prevención, pero vamos a tener informaciones importantes que compartir con ustedes. Así que hoy, repito, es el tema de Hablemos de familia y salud mental. Nos acompaña, como ya hemos visto, el doctor Luis Vergés. Tiene mucha formación, ustedes lo conocen, pero hoy quiero resaltar, a propósito del tema, su maestría en terapia familiar y su experiencia en la psicoterapia con familias. Es una persona que tiene muchos años trabajando con familia y ha hecho bastante estudio, ha sido docente de la maestría de terapia familiar en varias universidades y escribió un libro sumamente interesante que es utilizado como texto en las universidades sobre terapia familiar, las diferentes corrientes de terapia familiar, los diferentes enfoques, que es de referencia para todas las personas que se inician en la terapia familiar. Después quizá podemos hablar dónde podemos conseguir este libro tan importante que si me parece tiene más de una edición, pero igual es de suma importancia. Muchas personas, pasantes de terapia familiar, hacen muy buena referencia, Luis, de este libro, cómo le ha ayudado a organizar las ideas básicas en relación a lo que es la terapia de familia. Bien, entonces esas dos cosas, ella ha escrito muchísimos artículos también relacionados a la familia. Ya lo conocemos a Luis en diferentes áreas de la psicología, pero hoy más enfocado en esto de terapia familiar. Así que adelante, Luis, es un placer para Casa Abierta tenerte. Luego te voy a hablar para otra actividad. Es un placer, un lujo para Casa Abierta contar contigo. Adelante, Luis. Muchas gracias, Teresa Dames, a ustedes que siguen este contacto que ya se ha convertido en normal a partir de lo que fue todo el fenómeno COVID-19. Bueno, pues hablar de familia y salud mental es una alianza indestructible porque una no puede coexistir sin la otra. Una familia donde no hay salud mental, pues no va a llevar a cabo sus diferentes funciones. La familia sabemos que es una institución y como institución primaria, vamos a explicar en breve lo que es la función primaria y otras funciones. Como función primaria tiene la parte nutritiva afectiva, y esa función pues también se expande a la capacidad de preparar a las personas para que luego puedan vivir en sociedad. Y no puede hacer eso un padre o una madre con bajos indicadores en materia de salud mental. Así que la familia es a la salud mental y la salud mental es a la familia lo que el fruto es a la tierra fértil. Fíjense que la salud mental es como el fruto que surge de la tierra fértil. No puede haber salud mental donde no existen esas condiciones. En una familia donde hay violencia, donde hay eh, irresponsabilidad en cuanto a la asunción de los roles, donde hay mucha ignorancia en relación al papel que cada quien debe jugar, ese no es un terreno fértil
para que allí puedan desarrollarse personas saludables. Así que esos frutos a los que nosotros nos referimos de personas que sientan bienestar, que es el concepto que ya aceptó la Organización Mundial de la Salud, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la presencia de un bienestar, de un balance, de una integración psicológica, social, física, y cómo el mantener esos factores en armonía es una labor que no es una línea recta, sino que también hay muchas curvas y para eso necesitamos de la familia. Eh, Cuando yo decía que la familia es una institución primaria, lo que quiero decir primero con la palabra institución es que tiene normas, tiene reglas y por las normas y las reglas ya nosotros conocemos qué pasa cuando estas no se cumplen o cuando estas no se tienen. Hay familias organizadas, hay familias que son desorganizadas. En las familias organizadas, los padres saben que son los padres, conocen cuáles son los límites, sus roles, sus tareas, sus asignaciones. Los hijos saben cuál es el alcance que tienen, hasta dónde pueden llegar, saben muy bien que ellos son hijos, que son hermanos y que los padres tienen una jerarquía porque están en una institución. Y así es. Por eso ustedes ven que siempre hay la confusión y surge siempre esa pregunta de si debemos ser amigos de los hijos y cosas por el estilo, y cómo muchas veces el uno no tener claro el rol de padre o el rol de madre puede introducir un sesgo en la manera como se interpreta la dinámica familiar. Ustedes verán eh, una primera pregunta que uno se hace es cómo yo me doy cuenta si hay algún problema de salud mental en el seno familiar. Y esa es una pregunta bastante práctica porque es el punto de partida para saber luego qué vamos a hacer. Si no conocemos un problema porque no lo tenemos registrado en nuestro mapa lingüístico, igual no vamos a tener el compromiso con ningún tipo de acción para poder cambiar o transformar nada. Por eso el punto de partida para nosotros comprender la relación familia y salud mental es primero descartar los problemas de salud mental. Ya luego nos enfocaremos en la parte preventiva, pero vamos primero a ver estas señales. Ustedes verán que hay una conducta deficitaria en comparación con lo que se espera, la frecuencia, la intensidad de un comportamiento que definimos como normal. Ese comportamiento de referencia que le llamamos normal tiene una serie de características. La persona es funcional, la persona es productiva, la persona cumple reglas, respeta los límites. Sin embargo, cuando estamos por debajo de ese estándar, hacemos mucho menos aquello que deberíamos hacer más, como por ejemplo una persona que tenga una depresión. Sabemos que la depresión arroja un comportamiento deficitario en muchas áreas. Una de las áreas es en lo social. Usted verá que una persona con manifestaciones de depresión tiende a autoinvalidarse, autodevaluarse, autodenigrarse, y esas deficiencias en la narrativa de esa persona y esas deficiencias a nivel cognitivo, porque también afecta la cognición, afecta la capacidad que tiene un ser humano de percibirse de una manera, pero también afecta la voluntad, porque implica que esta persona no va a tener un desempeño en una dirección apropiada. Así que cuando ustedes escuchen este criterio, el criterio de la deficiencia, o cuando hay una conducta deficiente, nos estamos refiriendo a algo que se está haciendo con baja intensidad y con baja frecuencia, que debería hacerse con más intensidad y con mayor frecuencia. Hay también un indicador
que agregamos acá, que es cuando usted observa un comportamiento destructivo en una persona que no tiene ningún tipo de motivación para caer en ese tipo de conducta. Recientemente vimos un caso muy triste de una madre que mató a su niña. Hemos visto otros casos de personas que bajo un estado psicótico, por decir algo, pues se suicidan o aniquilan a otros. Entonces, ahí ya estamos hablando de conductas destructivas que no guardan relación ni motivo alguno con la causa que supuestamente las genera. Es otro criterio que se toma muy en cuenta para nosotros saber si está o no la presencia de un problema de salud mental en el hogar. Y cuando hablo del hogar, me refiero a las personas que conviven con nosotros. Recuerden que la salud mental y sus manifestaciones no solo pertenecen a un ámbito, sino que pertenecen a varios escenarios. Así como hablamos del hogar, podemos hablar de la manifestación que ocurre a nivel escolar o en el entorno laboral. Como yo decía, la salud mental solo florece en terrenos fértiles. Si la escuela es un escenario de acoso, de abuso, de arbitrariedades, de malas enseñanzas, pues obviamente ahí no vamos a tener buenos indicadores de salud mental tampoco. Así que por ahí andan esos dos primeros criterios. Hay otro indicador y es que cuando perdemos la capacidad de pensar de forma lógica, también ahí hay una advertencia de una posible señal de problemáticas de salud mental. Fíjense que el razonamiento lógico es el que nos permite arribar a conclusiones tomando como referencia las premisas de donde partimos. Es que usted, por ejemplo, en una casa, en un hogar, si le decimos a nuestros hijos que los amamos y resulta y viene a ser que a pesar de que decimos que los amamos, de los 7 días de la semana, los muchachos tienen una marca diferente en la espalda por un correazo que le damos, entonces ahí hay un comportamiento que no es lógico, porque estamos partiendo de una premisa que luego no se corresponde con el resultado final o con la conclusión. Esa inconsistencia entre lo que antecede, lo que precede y lo que sigue es lo que nosotros llamamos ilogicidad. Hay ilogicidad en el lenguaje cuando no se sigue una secuencia correcta que se corresponda entre una cosa y la otra, de la manera también que podemos ver falta de lógica cuando por alguna razón hacemos o decimos cosas que entran en contradicción. Esa incapacidad para pensar de forma lógica puede seguir con otro indicador y es cuando hay una conducta extrema en comparación con lo que consideramos normal. También no debemos dejar de lado que la salud mental, cuando comienza a debilitarse, deja sin autonomía a los integrantes de nuestro hogar que padecen alguna condición. Y al quedar con pobres indicadores de autonomía, en esa misma medida nos vamos a encontrar con una mayor dependencia hacia nosotros, que vamos a tener que sobrecargarnos con un sinnúmero de funciones, de tareas y de roles que le corresponde a esta persona. Si no podemos enfrentar los retos propios de la etapa de desarrollo en la que nos encontramos, ahí también hay otro indicador de problemas de salud mental. Un adolescente que usted lo vea que se esté comportando como si fuera un bebé, cuidado, no porque lo haga un día vamos a decir que ya tiene un trastorno. Por eso
cuando se va a medir si hay o no la presencia de un trastorno de salud mental, una de las primeras cosas que vemos es la frecuencia con que ocurren los eventos, luego la intensidad y también la duración. O sea, un comportamiento que se emite con una frecuencia que se aleja de lo usual, que dura demasiado tiempo en comparación con la línea base con la que lo comparamos y que el nivel de intensidad es exagerado en comparación con el tipo de situación ante la cual se responde, pues sin duda alguna ahí no hay una correspondencia. Por eso usted verá que hay personas, por ejemplo, adultas, que tienen comportamientos infantiles y ese es un parámetro, es un criterio que también nosotros tomamos en consideración. Hay una comparación que se da entre los recursos que tenemos y el estrés que recibimos. Usted se va a dar cuenta que hay dos tipos de estrés. El estrés normativo, que es una situación que, como su apellido lo indica, por ser normativo, se espera que respondamos bien ante él. Por ejemplo, un hombre y una mujer que se casen, es lógico que una boda trae una especie de estrés normativo, un estrés normal. Primero porque ellos lo decidieron y en segundo lugar porque nadie los obligó. Y como nadie los obligó y ellos los decidieron y es un estrés normal, nosotros lo que tenemos que asumir es que la respuesta también tiene que ser normal. Pero ¿qué pasa cuando una persona ante una situación de estrés normal no responde de forma esperada o de forma apropiada? Ahí ya podemos sospechar que esa persona tiene una vulnerabilidad, es decir, algo interno que lo predispone a no responder de la manera que se espera que lo pueda hacer. Así que eso es un criterio que también se utiliza para nosotros sospechar de que algo pudiera andar mal. ¿Cómo es posible que si tengo 5 hijos y 4 de ellos van a la escuela sin llorar, hacen bien sus tareas sin ningún tipo de presión externa, y si tienen una dificultad en el colegio, pues tienden a salir de la situación con las herramientas que pueden apelar? Pero tengo uno que no quiere volver al colegio, que se siente aislado, que cree que no le cae bien a nadie, que se siente rechazado por todo el mundo. Bueno, ahí claramente se está observando que hay un proceso que no se está registrando de manera apropiada. En términos generales, lo que sí debemos concluir después de esta primera parte de señales es que hay criterios también para usted identificar los problemas de salud mental. Y uno de los criterios que a mí en particular más me moviliza para sensibilizarme con los problemas de salud mental de la gente es el sufrimiento. El sufrimiento es el criterio 1A, el criterio por excelencia para nosotros sensibilizarnos ante la problemática de un familiar que esté afectado por una condición de salud mental. Las personas que padecen algún trastorno mental sufren y sufren mucho. Primero sufren porque tienen la enfermedad, sufren porque nadie los comprende, sufren por el rechazo y sufren porque van perdiendo funciones importantes, van generando un nivel de discapacidad. De hecho, ya eso se mide. El ABAT es una medida que calcula los años de vida que pierde una persona debido a discapacidad. Y ya se sabe, por ejemplo, que las personas pierden entre 10 a 15 años de sus vidas por una discapacidad en materia de salud mental. A esto agréguenle que la esperanza de vida anda entre 10 a 15 años menos
que las personas que no tienen un padecimiento mental. Y ustedes se preguntarán por qué pasa esto. Bueno, eso ocurre por muchas razones. Una de las primeras es que hay enfermedades mentales que también tienen un impacto negativo a nivel físico. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, tienen impacto a nivel fisiológico. Y en segundo lugar, porque cuando las personas tienen una enfermedad mental, su nivel de discapacidad puede llegar a un grado que no se den cuenta de que están afectadas por otras patologías y se va a encontrar muchas veces que el nivel de atención, de autocuidado personal, fue prácticamente nulo en estas personas. Así que por ahí anda esta primera reflexión. Y la segunda reflexión que quiero ir haciendo va ya en la línea, salvo que tengan alguna pregunta o duda aclaración en esta primera parte, en la línea de los factores de riesgo para la salud mental en el seno familiar. Miren, esto aquí ya entra de lleno en la parte preventiva. Ustedes saben que Casa Abierta, desde sus inicios, y ha mantenido esa tradición, es una institución que prioriza la prevención por encima de cualquier otro tipo de estrategia para el abordaje de las problemáticas psicosociales. En el caso nuestro, si vamos a hablar de prevención de problemas de salud mental en el hogar, hay que comenzar reuniendo estos factores que se llaman factores de riesgo y también visibilizando los llamados factores de protección. Porque un factor de riesgo es aquel que aumenta la posibilidad cuando está presente de que un trastorno mental pueda surgir en la familia como resultado de que dejó de ser fértil para esa condición. Y un factor de protección es el que dificulta la posibilidad de que aparezca un trastorno mental en el hogar. Y hay factores de riesgo que son biológicos, hay factores de riesgo que son psicológicos, hay factores de riesgo que son sociales y culturales. Usted se va a encontrar, por ejemplo, que hay patologías, discapacidades que son del neurodesarrollo. Bueno, ya ahí los factores de riesgo están en el ámbito biológico, específicamente a nivel del cerebro, una disfunción de algún cromosoma que pueda traer como resultado una patología. Está también la genética. Fíjense que hay personas que heredan hasta la tercera generación los genes que tienen que ver con las esquizofrenia, por decirle algo, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Igual hay otros trastornos que ya se ha ido demostrando que tienen algún componente genético. Ahora bien, existe también la epigenética y es como la experiencia, como las vivencias, como la forma como te relacionas con el medio para que el medio te permee y deje en ti como fruto un aprendizaje, puede cambiar la genética. Y se ha logrado investigar esto y a esto se le llama epigenética. Así que no porque necesariamente uno tenga un gen que predispone a algo, necesariamente se va a desarrollar eso de manera automática. Así que eso es parte de lo que nosotros llamamos eh, factores de riesgo en el caso biológico. Igual podemos ir a factores psicosociales como la violencia y el abuso en los hogares, hogares donde hay un nivel de inseguridad, donde hay mucha inestabilidad emocional, donde no hay reglas del juego claras, donde las personas tienden a no mostrar afecto, pues aumenta las posibilidades de trastornos mentales. De hecho, yo he manejado muchos casos con depresión donde estoy convencido de que la persona se quedó enganchada
tanto dentro de una narrativa que condicionó a esta persona para que entendiera que lo que cree de sí misma, porque fue lo que le hicieron creer en la historia de su vida de hogar, es la realidad. Y llevan este libreto para que se convierta en realidad. Y es ahí donde el mapa termina convirtiéndose en el territorio, a pesar de que el territorio son los hechos, el territorio es la vida, el territorio son las vivencias. Sin embargo, estas personas llevan a sus vivencias la misma narrativa, los mismos relatos que vieron, que vivieron con sus familiares. Así que yo aquí recuerdo, alguien dijo una vez, que las dificultades las aporta la vida, pero las limitaciones las aportamos nosotros. Lo que quiere decir que si cambiamos las limitaciones por fortalezas, aunque la vida nos siga aportando dificultades, aunque la familia nos dio dificultades, si cambiamos las limitaciones por fortalezas, entonces vamos a neutralizar algunos factores de riesgo. Así que el consumo de drogas en los hogares es un factor de riesgo para la salud mental. Fíjense cómo se da la danza en el seno familiar cuando hay un consumidor, donde se dan fenómenos como la codependencia, donde hay personas que aprenden a sentirse valiosos porque hay alguien que está enfermo y a quien deben cuidar. Y cuando por alguna razón el que está enfermo mejora, ya entonces el que estaba sano se deprime. Entonces, esa danza que ustedes van a descubrir, la gente las aprende, las incorpora, las internaliza y luego las replica en esa dinámica familiar que luego se traduce en un comportamiento social. La exposición temprana a experiencias traumáticas es otro factor psicológico e interpersonal que hay que prestarle mucha atención. Mucha gente ha quedado enganchada en experiencias traumáticas, sobre todo en hogares donde no hay límites para nada, y esos hogares sin límites, ahí hay muchas veces gente que tiene trastorno en el desarrollo psicosexual y hay relaciones incestuosas, no hay límites para proteger la privacidad. La persona va forjándose en un clima totalmente hiperliberal y muchas veces negligente. Eso es un factor de riesgo muy peligroso para la salud mental. Estos ambientes tan constreñidores, donde no hay una sola necesidad con garantía de ser satisfecha, que los niños y las niñas no pueden estudiar porque no hay con qué enviarlo a los colegios. Si van a los colegios, los padres son negligentes, no se ocupan del cuidado personal, de la higiene. Cuando hay que pagar, no pagan, a los muchachos los expulsan de los colegios. Estos componentes, estos contenidos asociados al constreñimiento que no permite que fluya el apoyo para que se satisfagan las necesidades que son fundamentales, pues también afectan. La deserción escolar es un factor de riesgo importante. Recuerden que estudiar no es solo una labor académica. Estudiar es una labor de desarrollo neurológico, psicológico, social, afectivo, o sea, y espiritual. El estudio tiene muchas dimensiones. Por eso es tan fundamental la presencia, sobre todo en las etapas de escolaridad, porque los niños y los adolescentes tienen que estudiar en el momento que les corresponde hacerlo. No es esto de que, bueno, ya no pudieron estudiar porque tenían que trabajar. Nosotros tenemos investigaciones en el Centro de Intervención Conductual donde una gran cantidad de los hombres que están recibiendo terapia ya comenzaron a trabajar en la infancia. Y yo le digo a ustedes que no es que trabajar sea malo, no hay que acostumbrar a los hijos a que valoren el trabajo sea negativo. No, el problema es
que esos hombres cuando eran niños, en su gran mayoría, tuvieron que interrumpir su proceso de desarrollo normal para dedicarse a tareas productivas que no era de sus competencias y no era lo que les correspondía en esa etapa que ellos vivieron. Deambulación, cuando los niños y niñas deambulan a temprana edad, ese es un factor familiar que dice de la importancia que tiene un hogar. El vivir sin un hogar es uno de los principales factores de riesgo para la salud mental, porque no hay un referente de estructuración para los factores y dimensiones que articulan y sostienen la columna donde se apoya la salud mental. Y un elemento adicional que quiero agregar aquí es sencillamente una niñez desprovista de los cuidados que verdaderamente corresponden. Me callo aquí por si hay alguna pregunta, duda, aclaración, o si ustedes prefieren que yo siga corrido y que ya faltando 5 minutos para las 7, ahí le dé la oportunidad, como ustedes digan. Bueno, si alguien quiere comentar ahora o esperamos hasta el final que Luis exponga sus ideas. Parece que estamos más acostumbrados a que termine tus ideas y luego entonces vienen las preguntas y comentarios. Pues sigo corrido. De acuerdo. Bueno, pues eh, vamos a ver también como factores de riesgo de salud mental, además de la negligencia que hablé, además de los estilos educativos. Recuerden que negligencia, el estilo hiperliberal, el estilo autoritario. Hay un fenómeno que se llama la emocionalidad expresada. Ese fenómeno fue estudiado a partir de los años 80 y fue el concepto que marcó el inicio de un campo de la terapia familiar aplicada que se llama la psicoeducación familiar. Así se llama ese campo. Algunos le llaman orientación familiar, otros le llaman psicoeducación familiar. ¿Y en qué consiste primero el campo de la psicoeducación familiar? Bueno, es orientar a las familias sobre cuáles son los factores que dañan la salud mental. Y si, por ejemplo, hay alguien que ya está afectado por una condición, a la familia se les orienta sobre el pronóstico de esa condición y cuál es la actitud que debe asumir cada integrante del hogar para darle respuesta a las necesidades que tiene una persona con algún problema de este tipo. Así que es un campo muy aplicado porque sirve de manera transversal a varias profesiones, tanto al trabajo social, a la psicología y a la psiquiatría. Bueno, pues en este caso, el concepto al que me refiero de emocionalidad expresada fue el que inauguró ese campo. ¿Por qué razón? Bueno, porque las investigaciones confirmaron que en las familias donde más posibilidades hay de que se desarrolle un trastorno mental son estas que reúnen la condición de emocionalidad expresada. Emocionalidad expresada significa combinar tres factores. El primero de ellos se llama el factor de criticidad. Son estas familias donde hay una criticidad exacerbada hacia la persona que luego se enferma. Otra variable que está presente es la hostilidad. La hostilidad es un sentimiento de rechazo que se transmite hacia la persona afectada. Y el tercer componente es la sobreprotección. Sobreproteger es impedir que la persona desarrolle habilidades que luego van a influir para que se bloquee la autonomía, no se tomen las debidas iniciativas y esto genera inseguridad, eso genera desconfianza y sobre todo dependencia.
Entonces, imagínese usted una persona sin autonomía, sin seguridad, sin confianza, sin iniciativa, dependiente, y además esté sometido constantemente a críticas, a postulados de rechazo en el hogar, predicen los investigadores de Palo Alto, los investigadores eh, de, eh, de todos estos centros, el de John Ackerman, que surgieron originalmente para el estudio científico de las familias que pueden desarrollarse patrones patológicos. Entonces, ese era otro de los componentes que yo quería compartirles. Y para ir un poquito cerrando y darle las oportunidades de que puedan tener algún nivel de intervención o participación, hay que tomar medidas para cuidar la salud mental en el hogar. Y estas medidas van desde aprender a cuidar. Eso es lo primero. Porque si no aprendemos a cuidar, que por cierto, hay un sesgo en el cuidado, porque se sigue creyendo social y culturalmente, sobre todo en nuestro país, que las que cuidan son las mujeres. Por eso ustedes ven, claro, eso ha ido cambiando. Ya yo estoy viendo cada vez más a hombres que acompañan a sus hijos y sus hijas a las clínicas, pero todavía predominantemente la mujer es la que pide el permiso en el trabajo para ir a acompañar. Entonces, aprender a cuidar es importante porque aprender a cuidar significa detectar a tiempo síntomas, darse cuenta de señales, tener palabras motivadoras para animar a la persona a que pueda aceptar ayuda y que luego que esté aceptando la ayuda podamos también incorporar un sentido de adherencia para que los programas de tratamiento no se caigan. Así que, si bien es cierto que la prevención es muy valiosa, como lo hemos dicho y hemos caracterizado algunas estrategias, también en el tratamiento hay que saber acompañar. Lo segundo es aprender a cuidarnos, cuidarnos. ¿Por qué razón? Porque cuando aprendemos a cuidarnos, dejamos de exponernos ante ciertos estímulos que es innecesario que nos expongamos. Pero no tan solo eso. Además de dejar de exponernos ante ciertos estímulos que es innecesario que nos expongamos, también buscamos la manera de exponernos de manera apropiada ante lo que sí debemos hacerlo. Cuando una persona deja de exponerse ante lo que sí debe exponerse, por ejemplo, desarrollo, experiencias sociales, actividades de participación comunitaria, ahí comienza un proceso de involución, un proceso de quedar a deber con aquellas experiencias que son las que nutren constantemente el cerebro y que mantienen eso que nosotros llamamos las sinapsis neurológicas, que son esas actividades neurales para que nuestras neuronas se comuniquen entre sí. Fíjense que lo que no se usa se atrofia y eso pasa también con el cerebro. Y naturalmente, si se nos enferma el cerebro, habrá problemas de salud mental. Así que por ahí entra el aprender a cuidarnos. Hay muchos detalles sobre cómo aprender a hacerlo, pero por razones de su tiempo, pues obviamente no profundizaremos mucho. Y tercero, dejarnos cuidar. Lamentablemente, esta es la parte donde estamos quedando a deber porque esta es la hora de que todavía muchas personas, cuando tienen alguna afección o alguna limitación de salud mental, tienden a avergonzarse, sienten como que lo que está pasando con ellos es vergonzoso y bloquean la posibilidad de ayuda. No se dejan cuidar. Usted les recomienda, mira, vamos a acompañarte para que vaya un psicólogo. No, yo no estoy loco. Mira que las manifestaciones y lo que hemos visto últimamente, esto es bueno ir a tiempo para que no se complique más. No, yo no voy para allá. Debemos dejarnos cuidar.
hombres y mujeres. Recuerden que la salud mental no es un problema de hombres y mujeres. Nosotros tomamos en cuenta el género solo para planificar políticas públicas, porque sabemos que hay patologías que son más frecuentes en las mujeres, menos frecuentes en los hombres, pero igual son importantes todas. Usted va a tener que las mujeres se suicidan menos que los hombres. Usted va a tener que las mujeres se deprimen más que los hombres, tienen más ansiedad que los hombres, pero los hombres beben más, consumen más sustancias. Bueno, hay un perfil diferencial conforme los tipos de manifestaciones patológicas, pero eso no nos hace mejores ni peores. Eso lo que hace es que debemos dedicar un tiempo quizás más especial para una cosa que para otra, conforme las posibilidades. Hay que seguir trabajando y aquí desde el punto de vista preventivo para construir la cultura del aprecio y el respeto en los hogares. Recuerden que no hay una cualidad más inteligente que la bondad. Si nosotros somos capaces de ser bondadosos en el hogar, entendiendo la bondad como sinónimo de hacer el bien, de tratarnos bien, ese es el mejor recurso preventivo en materia de salud mental, el buen trato. Porque yo les dije a ustedes que la salud mental es como la flor. Es como los frutos, florecen en ambientes que son apropiados. Y estos son los fertilizantes que hay que utilizar. Crear un clima de apego saludable, esa es otra medida preventiva que yo recomiendo. Apego saludable, ahí entra el evitar las heridas de apego. Ustedes saben que las heridas de apego vienen por la traición, vienen por usted no estar disponible cuando su ser querido lo necesita. ¿Cómo va a ser que hay un muchacho que sufrió un accidente y está interno en una clínica y el papá mande de que al chofer a que lo vea, que lo lleve y que lo auxilie porque él está trabajando? O sea, en momentos así hay que estar ahí y mucho antes de ahí. Entonces, cosas como esta, eh, eso se llama heridas de apego. Cuando en momentos así de tanta sensibilidad, usted no tiene el ser querido presente y se crea un clima de apego saludable cuando estamos presentes, cuando hay conexión, cuando el vínculo está ahí y ese vínculo se alimenta con presencia, con actividades, con afecto, con ternura. Eh, Hay que aprender a ser independiente sin codepender, o mejor dicho, a ser interdependiente sin codepender y sin depender, porque la interdependencia es saludable. Fíjense que cuando usted tiene interdependencia, yo daba un ejemplo hoy en una charla que di en la mañana, era en el salud mental en el ámbito laboral. Ustedes saben que este año el tema de salud mental en la Organización de la Salud fue salud mental y trabajo. Y una de las cosas que decíamos es que hay que aprender a interdepender. Yo no puedo ser psicólogo si no tengo paciente. Usted no puede ser mamá si no tiene hijo. El hijo no puede ser hijo si no tiene mamá. Entonces ahí hay una interdependencia. Usted no puede ser un líder comunitario si no hay comunitarios. Y el comunitario no puede ser comunitario sin un liderazgo. Entonces todo esto es parte de lo que humildemente hay que aceptar. De ahí que hay que romper con estos esquemas de egoísmo, de arrogancia, de protagonismo, de populismo y todas estas cosas. Desarrollar habilidades para enfrentar los retos cotidianos de la vida. Ya esa es la bueno, una de las últimas estrategias. Son tantas las que podemos compartir, pero estoy un poquito ahí recordando las que son las más perentorias. Hay que aprender a dosificar los estímulos de nuestro ambiente. Si usted está haciendo algo, termine eso primero, no se abra 20 frentes a la vez para al final no terminar ninguno o hacer todo sin ninguna calidad.
porque eso va a traer frustración, va a traer sensación de fracaso y va a generar una dispersión interna y una sensación desagradable. Y por favor, nunca descuiden las necesidades socioafectivas en el hogar. En el hogar se necesita estabilidad emocional. En el hogar se necesita sentirnos seguros. En el hogar se necesita sentir que somos amados. En el hogar se necesita sentir que estamos siendo aceptados y eso queremos recibirlo de nuestros seres más cercanos. Si no lo recibimos de el vecino que no tratamos, el extraño que no conocemos, eso no nos va a hacer daño y si nos hace será muy poco. Pero cuando no recibimos eso de nuestros seres cercanos, nos sentimos desamparados, nos sentimos angustiados, muchas veces desesperados y lo que es peor, desesperanzados. Y ya cuando se llega a la desesperanza, ahí viene la enfermedad. Así que muchas gracias. Yo espero en apretada síntesis haber llenado mínimamente parte de sus expectativas, porque es tanto lo que se puede decir sobre salud mental y familia, pero en apretada síntesis quise un poco resumir esta parte para compartirlo con ustedes. Muchas gracias a ti, Luis, por siempre venir con todas estas ideas que nos renuevan, que nos dan esperanza, que nos motivan, ¿verdad?, a seguir trabajando a favor de la salud mental de la familia. Así que todas esas ideas que ha dicho Luis, pues se quedan aquí grabadas, estamos grabando. Y las personas que entraron un poco más tarde, recuerden que lo pueden ver luego en el canal de YouTube de Casa Abierta. Es Casa Abierta RD. Así que muchas ideas y que nos ha planteado muchos análisis. Y también pues pensamos en varios temas según tú ibas hablando y que falta tiempo para poder desarrollarlo. Bueno, por suerte, te tenemos a ti para que nos puedas seguir acompañando en estos espacios y de lo que fuiste hablando, pude anotar alguna referencia de tema para poderlo ampliar. Es una riqueza poder siempre contar contigo, con tus conocimientos, que la pueda presentar en este espacio. Saludamos a todas las personas que están aquí en este Zoom y a las que después lo van a ver en el canal de YouTube o que están en el Facebook en este momento. De manera especial, saludamos la presencia del doctor César Castellano, que ha venido ya en otras ocasiones como facilitador, un excelente profesional y que hoy nos acompaña en esta actividad. Un placer, doctor, tenerle por acá. Ujú. Así que ahora vamos a abrir los micrófonos, vamos a ver quiénes quieren hacer algunas observaciones, quienes quieren seguir argumentando o haciendo algunas preguntas, aparte de lo que ya van escribiendo en el chat, que no son preguntas directamente, sino más bien reconocimiento a esta actividad, como siempre, dándote las gracias por traernos todas estas informaciones que nos sirve como persona y como profesionales de la psicología, lo que estamos aquí, como que nos vamos actualizando cada vez que tú participas. Luis, desde las redes, pues, si puedes compartir un poco de nuevo sobre estrés normativo y emocionalidad expresada. Y Muy muchas bien. gracias. Son dos términos como nuevos, ¿verdad? Para muchas de las personas que estamos aquí. Bueno, el mejor ejemplo de estrés normativo son los tapones. Ya, ya nosotros sabemos que cuando salimos a la calle vamos a enfrentarnos con ese tipo de situación estresante. Ahora bien, no todo el mundo responde igual ante eso. Nos vamos a encontrar personas que comienzan a abrumar tocando bocina de forma compulsiva. Ya hay personas que tienen su preámbulo de alguna condición de impulsividad, de algún tipo de condición ansiosa
y eso va a afectar la manera como ellos reaccionan ante esos entaponamientos. Albert Ellis hablaba del ABC y cómo, por ejemplo, vamos a tener ciertos detonantes que en algunos casos nosotros veremos como normales. Ya yo veo esto como estrés normativo, el tapón. Ya el estrés no normativo es cuando tienes que enfrentarte a una situación totalmente especial. Por ejemplo, no es lo mismo un ciclón, un maremoto, un terremoto. La verdad que el nivel de estrés que genera una condición así, un fenómeno como ese, un intento de asalto, un intento de crimen, ya eso no es una fuente de estrés normativa. Ya eso es una condición que desborda la capacidad de un ser humano normal para hacerle frente. Y de ahí tú ves que se derivan manifestaciones sintomáticas como el estrés agudo, por decir algo, o el estrés postrauma más adelante. Así que esa diferencia. Lo otro es la emocionalidad expresada. Fue un concepto que, como yo decía, se investigó por los años 80 originalmente y a partir de ahí, pues surgieron una serie de programas psicoeducativos para orientar a las familias. Era básicamente la combinación de tres factores. Primero, las críticas. Ustedes saben que las críticas son ataques al carácter, a la condición de la persona y normalmente transmiten un mensaje de no aceptación, un mensaje de rechazo. Ya la otra variable estudiada fue la hostilidad, que es esa actitud de transmitir que esta persona me desagrada, esta persona me cae mal. Imagínese usted dentro de una familia que hayan sentimientos hostiles hacia un miembro, un integrante de la familia, bien sea porque no cumple ciertos estándares o porque es una persona que no está dando la talla en, en mi nivel de exigencia o por cualquier otra razón, y hasta por tener una discapacidad o alguna manifestación de salud mental. Y la tercera variable es la sobreprotección. Entonces, esos tres factores juntos componen lo que esa variable, con esa variable que los integra a los tres, recibió el nombre de emocionalidad expresada. Entonces hay familias que tienen un alto nivel de emocionalidad expresada, porque la gente tiende incluso a sobrereaccionar ante los estímulos por todas estas cosas que pasan, y eso sostenido en el tiempo puede traer sintomatología en algunos de los miembros del sistema familiar. Muchas gracias, Luis. En el chat dicen, te preguntan si tú crees que la alimentación también puede ser un factor que afecte a la salud mental de manera positiva o negativa, digamos, en el ambiente familiar. Claro, de las dos formas. Sabemos que, recuerden que tenemos un cerebro, tenemos un órgano que en este caso bueno, el cuerpo humano completo es un sistema articulado donde están todos los órganos eh, interactuando como un sistema único, donde si uno crea un nivel de disfunción, pues los demás también se van a afectar. Así que cuando se rompe lo que se llama el balance nutritivo y ciertos nutrientes no comienzan a llegar, algunas vitaminas comienzan a faltar, obviamente el cerebro no funciona igual y eso que llamamos procesos mentales, pues tampoco van a funcionar bien. No podemos tener procesos mentales si no tuviéramos un cerebro. Y el cerebro es un órgano que hay que cuidar. De hecho, fíjense, patrones incluso que tienen que ver con la mala alimentación pueden desembocar posteriormente en la base de trastornos importantes. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y que se puede trabajar desde la familia como un factor de protección, ¿no? Porque Sí, normalmente se preparan los alimentos en casa, ¿no? Esa claro. teoría. Yulisa nos dice, gracias doctor por sus aportes, esperando que se trabajen políticas públicas relacionadas a las familias dominicanas para poder tener una mejor sociedad.
¿Qué te Que así parece sea. este comentario, Luis? No, yo solo voy a decir que así sea. Porque la verdad que a mí me da mucha pena que solo se está tomando en cuenta la salud mental cuando una persona con un trastorno incurre en una acción extrema, como quitarse la vida o suicidarse públicamente o asesinar a alguien. Y me apena mucho eso porque la salud mental es un tema cotidiano de todos los días que seguimos sesgando, disociándola de el compromiso social que debemos tener con el concepto salud como algo integral y no ver a la salud mental como el extraño de la película, que es parte de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y por eso, lamentablemente, las políticas públicas son muy deficientes porque los actores públicos que deben impulsarla, pues todavía responden al paradigma tradicional, que es un paradigma biomédico manicomial. Y así se sigue viendo la salud todavía, la salud mental en el país. Y eso tenemos que decirlo porque es la realidad. Así es, Luis. El viernes pasado, aprovecho para, ¿verdad?, informar a propósito de que la salud no es una cuestión individual. El viernes pasado trabajamos experiencia, pues, de intervención a nivel comunitario, o sea, acompañamiento a la comunidad, en el sentido que la persona vive en una comunidad y ahí pues pueden tener alternativas para enfrentar las situaciones y conocer la realidad en salud mental o en cualquier otro ámbito. Y hoy pues trabajamos la familia, que es esa unidad también donde se puede dar lo que es la salud mental y se puede prevenir en esos espacios, ¿no? Pero como tú dices, se está mirando como algo tan individual y que la salud mental se trabaja en ese consultorio del psicólogo, del psiquiatra, y no se están viendo todas estas dimensiones que son fundamentales, ¿no? Y es una salud colectiva, así como decía la persona del viernes pasado, ¿no?, que hay que trabajar. ¿Algún otro comentario, Luis, para cerrar esta actividad en el día de hoy? No, solo agradecer la atención. Sabemos que eh, hoy es viernes y qué buen puente para nosotros ver qué de lo que hemos dicho se puede ir aplicando desde ya, desde este fin de semana. Y es un fin de semana largo, Luis, Es también. un fin de semana largo, así es, así es. Así que motivamos a las personas, ¿verdad?, que puedan hacer actividades en familia en pro de la prevención de problemas de salud mental. Y cuidado, cuidarnos, como tú decías, aprender a cuidarnos y dejarnos cuidar, que ese va a ser otro tema para una próxima ocasión. Así Sí, así es. ujú. Muchas gracias a todas las personas que han estado aquí. Y gracias, Luis, que pueda continuar con tu agenda bien, ya lo que te Gracias a resta ti. del día. Y nos encontramos el próximo viernes, nueva vez, por este mismo espacio. Hasta el próximo viernes.